Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Dios esté con ustedes, la paz de Dios sea con ustedes. En esta mañana vamos a tener una prédica, no continuando con Eclesiastés, sino una diferente. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Antes de iniciar, quisiera pedirles que podamos dirigirnos en oración a nuestro Dios, para que Él sea ministrándonos en esta mañana. Padre bendito, Padre nuestro que estás en el cielo, te suplicamos, Señor, en los méritos de tu Hijo, que tú nos ayudes en esta mañana, Señor, que ayudes al predicador para exponer fielmente tu palabra, que ayudes a mis hermanos para tener el entendimiento, Señor, que tú puedas iluminar sus mentes, su corazón, Señor. Dios Santo, realmente dependemos de ti en todo, Señor, y nada de lo que hacemos en nuestras fuerzas tiene fruto, sino en dependencia de ti. Y esta mañana queremos depender del Espíritu Santo, queremos depender de tu poder, Señor. Nosotros somos débiles, tú eres el Todopoderoso y a esas fuerzas recurrimos, Señor. Realmente nosotros necesitamos de ti. Por favor, háblanos en esta mañana, háblanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Si nosotros consultáramos a las personas, ¿qué sería para ti la felicidad? Para ti, ¿qué es la felicidad? Si preguntáramos, probablemente tendríamos las siguientes respuestas. Estar tranquilo. La felicidad no siempre es euforia, sino estar sin estrés, no tener problemas graves. En cierta manera, sentirse en control de la vida, para muchos eso es la felicidad. Una paz mental y una ausencia de preocupaciones. Otros tal vez responderían seguridad económica, tener lo suficiente, tener estabilidad financiera. No estamos hablando necesariamente de riquezas extraordinarias, pero sí tener lo suficiente para vivir sin miedo por el futuro. Pagar las cuentas, permitirme algunos gustos, vacaciones, el celular de mi preferencia, la ropa que me gusta, tomar café con los amigos, coleccionar cosas, etc. Para algunos, esta sin duda sería la felicidad, tener seguridad económica. Para otros, tal vez la felicidad sería relaciones significativas, contar con el amor de una persona, la compañía de una persona, tener amigos leales, tener una buena relación con mi familia y con mis amigos. Eso sería la felicidad para algunos. Para otros sería su logro personal, ser útil en esta vida, avanzar en mis metas, alcanzar mis metas, lograr mis objetivos, tener cosas por las cuales trabajar, mi proyecto personal, mi proyecto profesional. Es todo lo que me motiva, todo lo que me mueve. El motor de mi vida es alcanzar mis metas, mis logros profesionales, personales. Para algunos, sin duda, esa sería la felicidad, es la felicidad. Para otros, libertad y autonomía. Es decir, no depender de nadie, tomar mis propias decisiones,
disponer de mi tiempo libre, sentir que controlo mi vida. Para algunos esa sería la felicidad. Y finalmente, y no menos importante, para algunos es sentirse fuerte, capaz de hacer todavía muchas cosas, la salud física. Cuando alguien ya no puede correr los 100 metros en el tiempo que lo hacía antes, tal vez eso es lapidario para uno. Entonces la salud física y la energía para otros, sentirse fuerte, capaz, con buena salud, para muchos esa sería la felicidad. En consecuencia, podríamos resumir que el hombre en promedio considera que la paz, la estabilidad, el amor, los logros, la libertad y la salud, eso sería la felicidad para ellos. Pero cuando alguna de estas cosas está ausente, cuando alguna de estas cosas no está en nuestras vidas, ocasiona lo contrario, genera la infelicidad, la falta de paz. Al no tener paz ni control sobre determinada situación, mi mente empieza a dar vueltas. Mi preocupación es constante, sobrepienso todo. Estoy pensando todas las posibles opciones y aunque todavía no se ha hecho realidad en mi mente, ya son realidad. Sobrepienso todo. He perdido la paz. Y cuando pierdo la paz, incluso las decisiones más sencillas se vuelven difíciles. Porque sobrepienso todo. Cuando hay falta de estabilidad, me irrito muy fácilmente. La frustración está presente en mi vida. Las personas se enojan muy fácilmente, pierden la paciencia y tienen explosiones emocionales inesperadas, unos arranques que antes no tenían. La falta de relaciones significativas, por lo general, hace que los hombres se guarden de todo, se distancian de todos, evitan hablar de lo que sienten a las otras personas. Pero esto es contraproducente porque mientras más te aíslas, peor te sientes. Cuando en tu vida hay falta de propósito, la persona tiene una sensación de vacío, de pérdida de sentido. ¿Y cómo se manifiesta esto? Muchas veces con desmotivación, apatía. La sensación es de estar viviendo como en piloto automático. La vida se siente mecánica, sin un porqué. Y sin duda, la falta de bienestar en nuestra vida emocional repercute en nuestra vida física. El sueño es irregular, hay falta de energía, agotamiento sin causa física evidente. A veces se confunde con simple pereza, pero en el fondo es algo emocional. Y frente a esta realidad, entonces el hombre empieza a buscar escapes, empieza a buscar algo que le ayude a vivir felizmente. Entonces, cuando la vida no está bien, algunas personas buscan placebos, algunas anestesias para su malestar. Se refugian en el trabajo, es decir, hay exceso de trabajo, el consumo del alcohol, los videojuegos en exceso, las redes sociales, las compras compulsivas, etc. Estas son formas de escape, pero al final también te dejan vacío. La historia que nos relata el Evangelio de Marcos tiene que ver con un hombre que no tiene paz
no tiene estabilidad financiera ni emocional, ni logros ni libertad, mucho menos salud. Porque se trata de un paralítico. Pero con lo que sí contaba este hombre era con relaciones significativas, porque contaba con sus amigos, con aquellos amigos que lo apreciaban, amigos que hicieron todo lo posible para que el Señor Jesucristo lo tuviera delante de él. El propósito de esta prédica es poner en perspectiva todo aquello que no nos permite ser felices. Nos genera infelicidad, la falta de paz, el propósito de seguridad ante esta declaración que hizo Jesús a este paralítico. La declaración de Jesús es: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y es el título de la prédica del día de hoy. Tus pecados te son perdonados. Vamos a dar lectura a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. 1 al 12. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo primero que vamos a ver es Jesús en Capernaum, por lo que leímos en los versículos 1 al 3. Jesús había hecho de Capernaum como su cuartel general. Era el lugar donde regresaba vez tras vez. Él hacía como una especie de giras alrededor de Galilea predicando el evangelio, y eventualmente retornaba a Capernaum. De hecho, el texto dice: se oyó que estaba en casa. Realmente Jesús consideraba este lugar como su hogar, ¿no? Y no era su casa propia. Probablemente algunos comentaristas dicen que era probablemente la casa de Pedro o alguno de sus amigos. Y dice la palabra que se oyó que estaba en casa. Jesús había recorrido Galilea predicando el evangelio, había regresado a casa, y muchos comentaristas señalan, como les mencionaba, que Pedro probablemente era el dueño de esta casa. Y todos se enteraron. La noticia corrió, se esparció velozmente, y en cuestión de minutos había una gran multitud en la casa. Recuerden que la fama de Jesús iba en constante ascenso en este momento, y eso explica la casa llena de gente. Seguramente en medio de esa multitud estaban sus discípulos que Jesús
había predicado y había llamado para ser sus discípulos. Estos discípulos estaban con ganas de escuchar el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio. Pero también en medio de esa multitud estaban aquellos que eran los curiosos, los que querían escuchar a ver qué tiene que decir este profeta. Aquellos que querían escuchar por curiosidad. Y por supuesto también estaban sus detractores, los fariseos. Por lo general los fariseos vivían en Jerusalén o alrededor de Jerusalén, y los fariseos estaban también en este lugar, en Capernaum. Ninguno de los que se encontraba allí se imaginaban lo que iban a ver. En esa casa ya no cabía ni un alfiler. En aquella época las casas modestas tenían una puerta principal que daba directamente a la calle. Solo en las casas acomodadas se tenía como un portón extra y un pasillo de entrada, pero este no era el caso. El Señor Jesucristo estaba compartiendo la palabra. De hecho, el Evangelio de Marcos pone este énfasis. Jesús había venido desde el cielo a la tierra para entregar y encarnar este mensaje. Para entregar y encarnar este mensaje. En Marcos 1, versículo 15 dice la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa era la prédica de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, consideremos al paralítico y sus amigos. En cualquier tiempo, ser un paralítico sin duda es muy devastador, muy desventurado. Sin embargo, hay que hacer una diferencia entre nuestros días y los días de Jesús. Para los paralíticos en los días de Jesús era mucho más complicado. Al menos en nuestro tiempo se encuentran sillas de ruedas que funcionan electrónicamente. Es probable encontrar a un neurocirujano que pueda operarte y puedas recuperar cierta movilidad o tal vez la movilidad total. Por lo menos hay esa posibilidad en nuestro tiempo. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo esta posibilidad no era real. Por lo general, un paralítico de aquella época dependía plenamente de otros para moverse. Eran trasladados en camillas de tela o de madera, cargados por los familiares o amigos. En aquella época no se contaba con analgésicos para el dolor, ni de fisioterapeutas para que ayudaran a fortalecer la masa muscular. Por lo general, un paralítico tendría las piernas delgadas y atrofiadas por la falta prolongada de movimiento, posturas encorvadas, ya que se la pasaban gran parte del día recostados o sentados. Desde que este paralítico se despertaba por la mañana y dormía en la noche, este hombre no tenía otra cosa que hacer que mirar el techo, a menos que alguien se compadeciera de él y lo cambiara de posición o lo moviera de un lugar a otro. Este hombre vivía todos los días en la misma monotonía, el mismo aislamiento, tirado en un suelo, en una litera, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, teniendo que depender de otros para suplir sus necesidades. Las necesidades más pequeñas tenían que ser suplidas por otros. El paralítico necesitaba ayuda para todo, para vestirse, para bañarse, incluso para cualquier necesidad fisiológica. Esto sin duda cargaba mucho la parte emocional
de este hombre, lo cual lo humillaba. Sufría de confinamiento, aburrimiento, soledad, frustración, etc. Realmente la condición de este hombre era muy desesperanzadora. En medio de esta desesperanza, este hombre tenía amigos que estaban preocupados por él, que lo amaban y que harían todo lo necesario para que Jesús lo pudiera tener enfrente. Estos amigos estaban convencidos de que si había alguien que podía hacer algo por este paralítico, ese era Jesús. Y no se equivocaron. A propósito de este tipo de amigos, todos necesitamos este tipo de amigos que nos llevan a Cristo. Aquellos que son capaces de invertir su tiempo, sus recursos, su vida para llevarnos a Cristo. La vida de amigos así, que viven el Evangelio, que encarnan el Evangelio, nos desafían y al mismo tiempo nos ayudan a ver de alguna manera cómo es vivir como cristiano en este mundo. Este tipo de amigos necesitamos todos. Estos que predican el Evangelio, pero que encarnan el Evangelio, que podemos ver el Evangelio en sus vidas, son una bendición para nosotros. Porque podemos decir, así luce un cristiano maduro. Así luce un cristiano que ama a sus hermanos. Así luce un hermano que es paciente con los demás, que no se irrita. Este tipo de amigos, debemos orar, hermanos, para tener este tipo de amigos. Y nosotros mismos orar para que Dios nos dé el privilegio de ser esos amigos que mostramos a otros a Cristo. Jesús estaba predicando, enseñando en la casa, y de pronto hay una interrupción. Hay un ruido que viene del techo de la casa. ¿Qué hubieras hecho tú en esas circunstancias? Si tú estás predicando, estás enseñando y de pronto el techo se empieza a rajar y escuchas mucho ruido, ¿qué hubieras hecho tú? Yo probablemente hubiera dicho a alguien, por favor, dile que no interrumpa. Pero Jesús no reaccionó así. Manejó la situación con paciencia. En aquella época los techos de las casas eran planas, no inclinadas como ahora. En los techos se ponían ramas y zarzos entretejidos y se cubrían también con una mezcla de barro, arcilla y paja a la vez, y también se ponía cal, de tal manera que al secar se formaba una superficie dura. Probablemente esta casa tenía una escalera exterior por la cual tú podías subir al techo. Y si la casa no tenía esa escalera, probablemente la del vecino. Por lo tanto, estos 4 amigos tuvieron que subir por la escalera externa, probablemente de una casa que estaba unida a esta, pasar de techo a techo y hacer la abertura en el techo para poder bajarlo al paralítico. Sea como cualquiera de las opciones, estos lograron colocarse directamente en el lugar donde Jesús estaba y lo bajaron delante del Señor. Esa escena donde se ha visto cuadros, pinturas, dibujos, en la que 4 amigos lo están bajando con cuerdas al paralítico, destechando el techo y después haciendo una abertura en el techo y bajándolo en la camilla, acostado el paralítico.
Las camillas por lo general eran hechos de colchón delgado, eran como una especie de colchón delgado relleno de paja. Y estos tuvieron que bajarlos amarrados probablemente de las 4 esquinas para poder bajarlo y que no se cayera el paralítico. Y ahí es donde se escucha de la boca de Jesucristo esas palabras: tus pecados te son perdonados. Y eso es lo que vamos a ver en tercer lugar. Jesús perdona los pecados del paralítico. El pasaje nos dice que los 4 amigos, ¿no?, estaban muy interesados en que Jesús viera a su amigo. No nos dice el pasaje que ellos hayan gritado algo desde ahí arriba. Tampoco dice que el paralítico haya hablado algo a Jesús. El texto bíblico no nos dice, ninguno de los 5 habló. Pero claramente el pasaje nos dice que al ver la fe de ellos, Jesucristo se conmovió. Vio el corazón de ellos y vio que la confianza de ellos estaba en Él, en Jesús. El versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. En el tiempo del Señor, los judíos tenían la idea equivocada de pensar de que si un individuo estaba pasando por una aflicción, pasando por un tiempo de sufrimiento, eso era por causa de su pecado. Eso pensaban los judíos. Eso nos hace recuerdo lo que sus amigos de Job le dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno de los amigos de Job, Elifaz, el temita, le dijo lo siguiente en Job capítulo 4, versículo 7. Recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde ha sido destruido los rectos? En otras palabras, los pecadores son los que sufren, no los rectos. Es lo que está diciendo. Y esa misma teología tenían los judíos de la época del Señor Jesucristo. No fue por esta teología que Jesús se dispuso a perdonar sus pecados. Humanamente hablando, cuando el pecado que podía haber cometido este hombre, ¿no?, el paralítico, humanamente hablando, ¿qué pecado había cometido este paralítico? ¿Qué oportunidades de pecar habría tenido? ¿Alguna vez habrá ido al mercado y habrá cogido algo para robarlo? ¿Habrá tenido la posibilidad de tocar el timbre y correr para que nadie lo atrape? Esas eran cosas que él no podía hacer. Nunca había golpeado probablemente a una persona. Externamente este hombre no había cometido ningún pecado. Externamente este hombre no había cometido ningún pecado. Pero para cometer pecado, el hombre solo tiene que estar vivo, no estar al 100% físicamente. El hombre, para pecar, solo necesita estar vivo. ¿Cuántas veces este hombre habrá renegado de Dios por estar en esa condición? ¿Cuántas veces se habrá enojado con un familiar o con un amigo que no le ayudó cuando necesitaba que lo movieran a algún lado? ¿Cuánto resentimiento, cuánto odio, cuánto enojo habrá sentido este hombre por las veces que no lo auxiliaban, por las veces que no recibía ayuda de los que estaban a su alrededor? ¿Cuántas veces habrá soñado este hombre? Si tan solo pudiera caminar, si tan solo pudiera hacer lo que a mí me parece, lo que me plazca, todos mis problemas serían solucionados si tan solo pudiera caminar.
¿O cuántas veces habrá codiciado en su corazón muchas cosas que no podía alcanzar? ¿Cuántas cosas habrá codiciado en su corazón? Cosas que obviamente no podía obtener. Es muy probable que Jesús haya visto toda la aflicción que este hombre tenía por los pecados o por los pensamientos, por las palabras y por los hechos que habían transgredido la voluntad de Dios. Y lo que hizo Jesús fue inmediatamente consolar su corazón. Este hombre no está considerando la separación enorme que hay entre Dios y él. Y efectivamente hay una separación tremenda. ¿Qué relación puede haber entre un Dios 3 veces santo y un pecador? Hay una distancia infinita entre un Dios 3 veces santo y un pecador. Pero lo primero que Jesús hace para quitar esa distancia es llamarle hijo. Hijo, le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa distancia infinita entre el Dios 3 veces santo y el pecador, es como que Jesús quita eso, esa distancia infinita, y lo llama hijo. Y seguidamente afirma algo que solo Él, solo Cristo puede hacer. Tus pecados te son perdonados. Aquí el énfasis está en el amor perdonador de Jesús, que hace que ese distanciamiento que hay entre Dios y Él ya no sea un obstáculo. Pero el que ya no haya ese obstáculo no iba a ser gratuito, iba a tener un costo para Jesús. Marcos capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El razonamiento de los fariseos era correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Obviamente ellos creían que Jesús no era Dios. Ellos solo veían a un hombre. No veían a un hombre hecho Dios. Ellos veían a un hombre. Y claro, desde ese punto de vista, un hombre no puede perdonar pecados. Y con razón ellos están acusando a Jesús en su corazón, en sus pensamientos, lo están acusando de blasfemo. Si Jesús no fuera Dios, eso sería verdad. Pero no es blasfemia porque Él es el Dios encarnado. Ellos no se daban cuenta que al que estaban hablando, del que estaban pensando, era el Dios encarnado. El Mesías que tanto estaban esperando era Él. Ellos miraban a Jesús y solo veían a un hombre. Tal vez a un profeta de Dios, pero un hombre al final de cuentas. No veían a Dios mismo. Entonces las conclusiones que estaban sacando los fariseos en su mente eran correctas si Jesús se tratara solamente de un hombre, pero eran incorrectos porque Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Así que Él podía decir: tus pecados te son perdonados. Y Jesús iba a demostrar que lo que estaba diciendo es cierto. Por eso, en los versículos 8 y 9 leemos lo siguiente: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así
en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Desde el punto de vista humano, lo más difícil es decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y anda. Porque ¿qué humano puede hacer eso? ¿Qué humano tiene el poder de devolverle la salud a un paralítico? Desde el punto de vista humano es más difícil decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y anda. Y es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque no hay forma de verificar eso. ¿Quién puede verificar? ¿Quién puede ir al cielo y ver si realmente le han perdonado los pecados a alguien? Es más fácil decir, tus pecados te son perdonados desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, es más fácil decir, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios, el Hijo de Dios, pudo crear todo lo que vemos de la nada. Entonces decirle a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, no es problema. Es fácil para Dios eso. Pero decirle, tus pecados te son perdonados, eso sí era muy difícil para Jesús. Pero lo dijo. ¿Saben por qué era difícil para él? Porque le iba a costar su comunión con su Padre. Le iba a costar su comunión con su Padre. Esa comunión íntima, esa relación íntima que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen desde la eternidad. Esa comunión que Jesucristo la describió, el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. Esa comunión que nosotros no entendemos, cómo es vivir en otro y al mismo tiempo el otro vivir en mí. No entendemos eso. De hecho, eso es una realidad en los cristianos. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero no entendemos eso. Esa comunión íntima con el Padre se iba a romper. Y cuando Jesús le estaba diciendo a este paralítico, tus pecados te son perdonados, eso era lo más difícil de hacer. Eso era lo más difícil de hacer. ¿Recuerdan en Lucas 22, versículo 42? Cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba pidiendo ahí Cristo? ¿Con qué estaba luchando? Con el inevitable momento en el que el Padre iba a derramar toda su ira sobre él. Y él es como que queriendo decir, no quisiera que pase esto. No quisiera que esta unión, esta comunión que tenemos nosotros se rompa. Pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Esa lucha se ve en el Getsemaní. Eso le iba a costar al Hijo de Dios perdonar los pecados de este paralítico. Entonces, el Padre lo iba a tratar a su Hijo como el peor de los pecadores. Y todos los pecados de todas las personas que confían en Jesucristo, todos los pecados que de aquellos que confían en Jesucristo, iban a ser castigados en Él. ¿Recuerdan que la palabra dice que por nosotros Él lo hizo pecado? Entonces, era más difícil para Jesús decir esas palabras. Tus pecados te son perdonados.
porque Él iba a tomar el sufrimiento de ese hombre, Él iba a tomar las enfermedades de ese hombre, Él iba a recibir el castigo de ese hombre por amor de ese hombre. Algunos de ustedes seguro vieron la película Terminator, o tal vez han escuchado. Trata sobre el hijo de Sarah Connor, John Connor, ¿no? Este hijo es clave en la película. De él depende el futuro de la humanidad, prácticamente. Entonces las máquinas mandan al pasado a un exterminador que tiene la misión de matar a Sarah Connor. Y por su lado, los rebeldes también mandan a alguien para que proteja a Sarah Connor. Entonces hay un personaje clave, John Connor, del cual depende el futuro de la humanidad. Kyle Reese estuvo dispuesto de dar su vida por John Connor. Pero ¿quién puede estar dispuesto de dar su vida por un paralítico? Y no depende el futuro de él. El futuro de nadie depende del paralítico. No está en juego la humanidad. Es un paralítico. Humanamente hablando, es alguien irrelevante, alguien que no es importante. Pero este paralítico era importante y relevante para Jesús. Este paralítico no tenía nada a su favor, no podía hacer nada. Y de hecho no sabemos cuánto tiempo estuvo en esa condición, pero a lo largo de su vida no hizo nada. Realmente ni siquiera nosotros, en realidad todos nosotros somos como el paralítico. Todos nosotros somos igual que el paralítico. Y eso resalta el amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y ahí estamos todos nosotros en ese versículo. Cuando Dios ve nuestras vidas, somos como el paralítico. No hemos hecho nada, ni podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. No hay nada que salvar. No somos relevantes. Pero eso es justo lo que amplifica el amor de Dios. Porque nosotros no podíamos darle nada. Y Él en cambio lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo. No hay diferencia entre el paralítico y nosotros. Nadie estaría dispuesto a morir por nosotros. Pero Jesús, en su infinito amor, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Por los desvalidos, por aquellos incapaces de amar, por aquellos incapaces de perdonar, por aquellos incapaces de soportar cuando te hacen daño, por aquellos que son impacientes con los demás. Por todos esos murió Cristo. Los que lo vieron salir al paralítico caminando, se asombraron y alabaron a Dios por lo que hizo. ¿Cuánto más este paralítico, que minutos antes estaba postrado en el lecho y ahora podía caminar, podía saltar? Entre comillas, recuperó la felicidad que tal vez él siempre anhelaba. Pero este paralítico no solo recuperó la salud, sino que sus pecados le habían sido perdonados. Sus pecados le habían sido perdonados. Su problema no era que no podía caminar. Su problema no era que no podía hacer las cosas por sí mismo. Su problema era que tenía una deuda impagable con Dios. Una deuda impagable por Dios, y Cristo resolvió ese problema.
Jesús resolvió ese problema. Y si Él era consciente de eso, no solamente ha recuperado la felicidad, ha recuperado la esperanza, ha recuperado el gozo. El gozo que solo los cristianos pueden tener. Porque el gozo es independiente de las circunstancias. El gozo es independiente de todo lo que te puede estar pasando alrededor. Cosas malas, sufrimiento, cosas que humanamente nosotros no nos agrada pasar. Pero el cristiano tiene un gozo. ¿Y cuál es ese gozo? De saber que Jesucristo ya resolvió el problema más imposible de resolver para nosotros, que era que Él nos perdone nuestros pecados. Ese ya fue resuelto. Aleluya, hermanos. Ese pecado, eso que nosotros no podíamos resolver, ya fue resuelto. Y ese gozo, hermanos, hace que tú puedas pasar los momentos de infelicidad con gozo, valga la redundancia. Porque tú no estás considerando las circunstancias, estás considerando lo que Cristo hizo por ti. Estás considerando eso. Así que a manera de aplicación quiero decir lo siguiente, hermanos. Cuando hay algo que nos quita la paz, el propósito, la estabilidad, cuando no nos sentimos amados, cuando no nos sentimos relevantes, es porque hemos perdido la vista, hemos perdido de vista la obra de Jesucristo. R.C. Sproul dice lo siguiente: cuando nos encontramos deprimidos, decaídos, irritados, molestos o bien desdichados, necesitamos regresar a la fuente de nuestro gozo, y entonces veremos las cosas que debilitan nuestro gozo en perspectiva. Las circunstancias de esta vida se diluirán en la insignificancia al ser comparados con aquello que hemos recibido de Dios. Aquello que hemos recibido de Dios, hermanos. No fue poco lo que recibimos de Dios. Mientras para muchos la felicidad es volver a caminar, tener una cuenta económica estable, los cristianos estamos llamados a tener gozo, ¿no? Gozo en medio de las dificultades, gozo en medio de las penumbras. Mientras la felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de la cruz y de la obra de Cristo. Y eso nadie nos los puede quitar, hermanos. Nadie nos los puede arrebatar, nadie nos los puede quitar. Sproul también dice: aunque el cristiano no puede regocijarse en las circunstancias, si se encuentra en medio del dolor, angustia o tristeza, aún así puede regocijarse en Cristo. Sin duda, el gozo no es algo que nosotros podemos producir si no tenemos al Espíritu Santo. Por lo que Dios mismo es el que nos da la fortaleza para tener ese gozo en medio del sufrimiento. Así lo puso Isaías. Isaías 51, versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Isaías 51, versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 92, versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El Salmo 105, versículo 43, dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, dice el Salmo 105, versículo 43. Cuando Dios nos salvó, a pesar del precio y de todo lo que implicó para Él salvarnos, cuando nos salvó y estaba sufriendo, ¿saben qué dice este salmo? Lo hizo con gozo. Cuando nos salvó nuestro Dios, no dijo, qué pena que estoy rescatando a estos paralíticos. Él dice, qué bueno, con gozo los voy a rescatar. Con júbilo los estoy rescatando. No dijo, ellos no han hecho nada, ni podrán hacer nada, no. El Salmo dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Él estaba sufriendo en la cruz, Él estaba pasando lo peor por nosotros. Pero ¿saben qué había en su corazón? No era resentimiento, no era frustración, era gozo y júbilo por nosotros. Me imagino a este paralítico contando a sus amigos, a sus familiares, lo que Cristo hizo por él. Me imagino que este paralítico no se cansaba de hablar de él, de darle gracias. Un día estaba postrado en una cama, ahora puedo caminar. Y no solo puedo caminar, puedo anunciar las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, para que otros paralíticos igual que yo caminen y den las buenas nuevas a otros. Qué maravilloso mensaje, qué maravillosa salvación. Sí, el futuro de nosotros, el futuro de la humanidad no depende de nosotros. Somos paralíticos. Pero cuando Dios nos salva, nosotros podemos influenciar a las generaciones futuras. Y los futuros cristianos pueden saber de Cristo a través de nosotros. ¿Saben qué? Conocí una vez a un hombre llamado X que predicó el evangelio a su hijo. Ese hijo predicó el evangelio a su hijo. Ese hijo predicó el evangelio a su hijo. Y después de generaciones decir, todo empezó con aquel que creyó en Cristo Jesús, con aquel que predicó de Cristo Jesús. Sí, seguramente somos paralíticos cuando no estamos en Cristo, pero cuando estamos en Cristo, no sabes lo que Dios puede hacer a partir de ti. Y así me imagino a este paralítico, hablando de lo que Cristo hizo por él. Porque recuerden, una cosa es ver a alguien caminar, no eres tú, pero ese que ha recibido eso, hay gozo en su corazón, hay felicidad en su corazón, y considera la obra de Cristo lo más preciado, lo más valioso que tiene, más que cualquier otra cosa, más que la paz, más que la libertad, más que lo económico, más que la tranquilidad, más que cualquier cosa. El Evangelio es esa perla de gran precio que ama todos los redimidos por Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que tú nos has traído nuevamente a meditar en tu palabra, Señor. Y recordarnos, Señor, que el problema más grande de nosotros ya ha sido resuelto.
ese problema que nos dividía, que nos alejaba de ti infinitamente. No había posibilidad de relación entre tú y nosotros, Señor. No había posibilidad. Pero ese bendito Hijo que tú has mandado se ha convertido en la escalera que nosotros tenemos para ir al cielo y para que tú hayas descendido a esta tierra. Ese puente entre un Dios santo 3 veces y hombres pecadores alejados por su maldad. Señor, tú eres ese puente. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de los problemas, todavía podemos recordar que tú has muerto por nosotros, que tú has resuelto el problema más imposible de resolver para nosotros, que era la deuda contigo, Señor. Esa deuda impagable, esa deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, que sin embargo Cristo pagó por nosotros. Y todo lo que le costó a Él, Señor, ayúdanos a valorar esa cruz y la obra de Cristo. Como el apóstol decía, solo queremos saber de Cristo y este crucificado. Por favor, Señor, ayúdanos a deleitarnos, ayúdanos a gozarnos en la obra del Hijo de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.